Buenos días, estamos nuevamente desde la Congregación Mesiánica de Ulam para todas las naciones de la tierra, todos los hermanos, hermanas en todo el mundo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. El Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Altísimo fluya a través de este medio de comunicación y llegue a sus espíritus, a sus almas, a sus mentes y a sus cuerpos, trayendo edificación, trayendo poder, trayendo unción de lo alto, revelación, sabiduría, conocimiento, entendimiento de lo alto, un consejo del Altísimo. El Señor les bendiga aquí y en las naciones. Amén. Bien, hermanos, hermanas, estamos aquí saludándolos, enviándoles bendición a aquellos que me hablan por el internet, que se comunican conmigo ahí, chateando. El Señor les bendiga. Cuando me hacen preguntas, pues espero que esas preguntas hayan sido respondidas, ¿verdad? Y gracias a aquellos que dicen que bendicen a Yahweh por el conocimiento que han recibido, pues la gloria es para el Señor, no es para el hombre. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema poderoso, hermanos, porque en estos postreros tiempos dijo Yeshua que vendrán muchos en su nombre, y muchos serán falsos, y muchos serán engañadores, y muchos serán falsos profetas, falsos apóstoles, habló el Señor, falsos maestros, falsos de todo, porque el diablo es un falsificador. ¿Amén? Al diablo no lo podemos identificar de otra manera cuando habla a través de gente solamente conociendo la palabra. Cuando tú conoces la palabra del Señor, tienes discernimiento y tienes revelación aquí. Ajá. Y el Espíritu de Santidad te recuerda lo que tú ya has leído. Cuando una persona te dice algo, el Espíritu de Santidad te recuerda la palabra. Cuando tú andas en el Espíritu te recuerda y te dice, no, tú me dices esto, pero la Biblia dice otra cosa. La Torah, quiere decir la instrucción, la palabra dice otra cosa. Entonces ahí es donde vas adquiriendo, a través de la palabra y por el consejo del Espíritu de Santidad, vas adquiriendo revelación y discernimiento. Discernimiento significa comprensión, significa entendimiento, significa sabiduría, inteligencia, para comprender, para entender si la persona o las personas que me están hablando con la verdad. ¿Amén? Entonces, puede ponerle como título a esta enseñanza, predicación y ministración que va a dar el Eterno, porque es palabra de Él, está escrito en la palabra. Entonces, puede ponerle demonios predicadores. Hermanos, hermanas, ¿ustedes saben que hay demonios que predican? Hay demonios que predican, hermano. Esto lo dice la misma Escritura, que hay demonios que predican, pero obviamente un demonio no se le va a aparecer ahí porque espantaría a la gente a predicarlos. ¿Cómo predican los demonios? Los demonios predican parte de verdad y parte de mentira, porque una verdad a medias no es verdad. La verdad en la palabra es absoluta y es total. Una verdad a medias no es verdad. Viene siempre siendo mentira. Amén. Entonces, escuche usted lo que le voy a decir. La misma Escritura, la sagrada y bendita Escritura del Eterno, nos habla previniéndonos acerca que iba a haber demonios que iban a predicar la palabra. Iban a predicar medias verdades y medias mentiras, mezclándolas para poder engañar a la gente. Dice la palabra que aún, dijo Yeshua, podría engañar a los escogidos. Nada más que los escogidos están blindados. El Espíritu de Santidad les pone aquí y de repente sienten algo y redarguye el Espíritu. Dice, no está bien. No, hay algo que no está bien. El Espíritu te redarguye en tu interior. Tú lo sabes, tú lo sientes. Por eso la palabra dice que el Espíritu redarguye. La misma palabra nos redarguye. Es decir, nos quiere convencer, nos está poniendo una incomodidad en nuestra vida, de que lo que hemos oído sí parece a nuestros oídos verdad, pero no es verdad, porque el Espíritu nos enseña todas las cosas y el Espíritu está atento porque nos ama, nos anhela celosamente. El Espíritu dice que nos anhela celosamente y no quiere que un impostor o engañador engañe a su hijo, a su hija. ¿Me explico? Entonces la palabra es muy clara. ¿Por qué le puse demonios predicadores? Porque la palabra aquí lo dice, que hay demonios predicadores. Obviamente no se aparecen como demonios, sino que buscan una persona que piense a su manera y no a la manera del Señor, que tenga una mentalidad, pero que quiera la persona imponer su propia palabra, no guiándose por las escrituras sagradas, sino de su propio corazón,
¿ok? Empezar a imponer alguna doctrina. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Una persona que no lee la palabra y que no anda en el Espíritu no se va a dar cuenta. Si dice que aún los escogidos podrían ser engañados, aún los escogidos pueden ser engañados, pero siempre viene el Espíritu y te redarguye, y te habla, y te aconseja porque te ama. A mí me aconsejó muchas veces. ¿En serio? Me redarguía de algo que yo pensaba, pero no, siempre me decía a la palabra, a la palabra. Porque me enseñó lo que dice la palabra. Dice, si no es conforme a la palabra, es que no les ha amanecido. Si a mí me dice algo, algún predicador, algún pastor, alguna persona, y no viene en la Escritura, cuidado. O contradice la Escritura, cuidado. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta que el enemigo, los espíritus, y hay muchísimos espíritus de error, de engaño, de mentira, de falsificación. Hay cientos, miles y miles de demonios que lo que quieren es engañar, es enredar a la gente, ¿me entienden? Que caigan en sus enseñanzas erróneas. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, búsquelo, Timoteo 4:1. Dice así la palabra en el libro de Primera de Timoteo 4:1. Esta está escrita por el apóstol Shaul, es decir, el apóstol Pablo, como se le conoce en español, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice esto, ¿ya lo tiene ahí? Pero en los postreros, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, ¿de quién está hablando ahí? Del Espíritu de santidad, ¿verdad? El Espíritu bendito y sagrado del Señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo dice? Claramente, hermanos. Quiere decir que ahí no te vas a confundir. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos son estos que estamos viviendo, de los cuales habla la palabra, ¿verdad? Algunos, en el original también ahí dice, muchos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir que a una persona se le enseña la verdad, y luego la persona tal vez ha sido sugerida, sugestionada o engañada por el enemigo y se aparta de la verdad. Apostatar de la fe es apartarse de la verdad. Mire, hermanos, hay predicadores, hay pastores que iban bien derechitos, hermano. Cuando empezaron sus ministerios, empezaron humildemente, empezaron predicando sana doctrina, empezaron predicando buena palabra, las buenas nuevas del Evangelio, ¿ok? Hablando lo que dice la palabra, redarguyendo a la gente, exhortándola a que cambiara su manera de caminar, de andar, de ser. Esa es la sana doctrina. Pero después, cuando estos predicadores y estos maestros empezaron a avanzar y empezaron a hacerse más populares y empezaron a tener más gente y empezaron a ganar más dinero y empezaron, según ellos, a tener más conocimiento en su propio entendimiento, tener más conocimiento, se empezaron a apostatar de la fe. Apostatar de la fe es apostatar de la verdad. Apostatar de la fe. Empezaron a apartarse de la verdad. ¿Y sabe por qué estos predicadores lo hicieron? Muchas veces es por dinero, otras veces es por vanagloria, por fama, por querer ser reconocidos. Nosotros no estamos aquí para recibir gloria de los hombres. El mismo Yeshua dijo, gloria de los hombres yo no recibo. El Padre es el que va a decir si merezco algo para mi vida de parte de Él o no lo merezco. Amén. Pero mi única alternativa que yo tengo es hacer su voluntad, buscar su rostro, buscar su verdad y su palabra. Y entonces en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y luego dice, escuchando a espíritus engañadores. Escuchando espíritus engañadores. Claramente está diciendo aquí el Señor, va a haber demonios que van a predicar a través de una persona. El que está predicando no es la persona es el instrumento que usa el demonio engañador. ¿Me está entendiendo? Dice,
Entonces, apostatarán de la fe, escuchando, oyendo, es decir, a espíritus. ¿Qué están oyendo? No están oyendo a la persona nada más que está hable y hable, y tienen puestos los ojos a veces en el hombre. No. Escuchando. ¿Qué estás escuchando? Cuando tú oyes a un pastor, a un predicador, a un evangelista, a un maestro, a un apóstol, a un siervo del Señor hablar, a alguien que se dice ministro, cuando tú lo oyes hablar, tú te vas a dar cuenta al hablar esa persona qué espíritu está hablando a través de ella. ¿Estás entendiendo? Tú vas a ver qué espíritu está hablando a través de esa persona. El espíritu nada más está utilizando a la persona. Es como, por ejemplo, aquí. Me paro yo aquí, yo me pongo en las manos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y que Él fluya. Yo le digo, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Ruach HaKodesh, que sea tu palabra, Espíritu de Santidad. Porque yo tengo responsabilidad, porque yo pastoreo almas de seres humanos. Y para mí es una grande responsabilidad delante del Padre Eterno hablarle con la verdad. Amén. Entonces dice que vendrán espíritus engañadores. ¿Y qué van a hacer estos espíritus engañadores? Doctrinas de demonios. ¿De quién es la enseñanza que les dan? ¿Cómo vas a saber de quién es la enseñanza que te están dando si no lees la Biblia y si no la comparas con la palabra que te están dando? No hay otra manera de saber si la doctrina es verdadera o si la doctrina es falsa. La única manera es filtrándola a través de la palabra del Eterno. El filtro que es la palabra, ahí la filtras. ¿Me entiendes? Cuando tú lees la palabra y oyes a alguien que te está hablando, si esa persona te está hablando en contra de la palabra o está diciendo verdades y mezclando mentiras, porque el diablo a veces dice, no, este es muy inteligente, este no lo puedo engañar fácilmente, a este le voy a meter una media verdad y una media mentira. ¿Me está entendiendo? Porque si te viene a veces si viene directo con la pura mentira te das cuenta, ¿verdad? Pero mete una parte de verdad de la Biblia, agarra 2 o 3 versículos y luego mete el engaño de él, y ya no parece que es una mentira. Por eso es que dice el Señor Yeshua, aún los escogidos, si fuera posible, van a ser engañados. Dice el Señor, no te deslumbres con nada. Sepulcros blanqueados, dice, sepulcros blanqueados. Por afuera se ven muy lindos, muy bonitos, muy trajeados, muy esto, y hacen esto, y se ponen talit, y se ponen trajes, unos pastores, y se ven muy excelentes. Pero, ¿cómo está por dentro el interior de esa persona? Tú no vas a saber cómo está por dentro el interior de esa persona, a menos de que tú estudies la palabra y lo compares con lo que esa persona dice. La lengua te dice lo que es esa persona. ¿Estás entendiendo? Porque el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el espíritu maligno está operando en el corazón de la persona, es decir, en la mente, empieza la persona a hablar lo que el espíritu maligno quiere. Y entonces empiezan las predicaciones de los demonios. Hay demonios predicadores, hablan la palabra a través de seres humanos. Tenemos que ser sabios. Esta es sabiduría de lo alto, hermano, porque te ama, para que sepas discernir y entender y comprender. Amén. Hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, dice, claramente nos está diciendo el espíritu aquí, dice claramente nos está diciendo, va a haber demonios que predican a través de seres humanos. Y van a empezar a hacer sus propias doctrinas. Sigue diciendo la palabra. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es eso? Que tienen cauterizada la conciencia. Que ya la conciencia no está sensible a la voz. Que el espíritu no está sensible a la voz del Espíritu de Santidad. Ya se endureció el corazón, se cauterizó. ¿Sabe lo que es cauterizar? No está sensible, es decir, no está sensible a la voz del Espíritu, el corazón. Y entonces se deja engañar fácilmente. Pero los verdaderos no.
Los verdaderos recapacitamos. ¿Me entiende? Los verdaderos recapacitamos. Porque el Señor, oye bien lo que te dice el Espíritu, porque el Señor no se olvida de sus hijos, no se olvida de sus hijas. La palabra dice, vivo yo, dice Yahweh, que aunque la mujer se olvide de sus hijos, aunque la madre se olvide de sus hijos, yo no me olvidaré de los míos. Y Él, sus ojos están puestos sobre nosotros y no nos va a dejar. Porque sabe que lo buscamos y lo amamos sinceramente. Y tenemos nuestro corazón sensible. Aleluya. Sensible a la voz del Espíritu. Entonces, hermanos, se paran los grandes predicadores ahí y usted los ve y la gente se impresiona. Pueden ver, por ejemplo, grandes predicadores ahí predicando en las congregaciones cristianas, ¿verdad? O de cualquier otro tipo. Predicadores cristianos, predicadores evangélicos, predicadores mormones, etc. No importa de dónde sean, judíos ortodoxos, mesiánicos, judíos mesiánicos, no importa de dónde sean, eso usted olvídelo. A usted no le interesa la religión que profesan, a usted lo que le interesa es si hablan la verdad o no. Y ahí va a discernir si el que le está predicando es un demonio. Por eso hay demonios predicadores, así se llama la palabra. Los demonios predican, les gusta predicar a los demonios, porque saben que es la manera de engañar a la gente. Así como la predicación es la manera para salvar a la gente, los demonios falsifican la predicación y predican falsas mentiras, engaños para engañar a la gente y que se pierdan. Pero habemos ministros y profetas que nos ha enviado el Señor aquí a la tierra con un propósito. ¿Me está entendiendo? Nos ha enviado aquí a la tierra con un propósito para decirle a la gente y advertirle de la verdad. Y el verdadero profeta y el verdadero ministro y el verdadero pastor y el verdadero apóstol y el verdadero evangelista y el verdadero maestro te va a hablar no apartado de la verdad, sino siguiendo la bendita palabra del Eterno, sin irse a izquierda ni a derecha. Amén. Y ha levantado maestros, también ha levantado profetas y ha levantado ministros del Eterno. Nos ha levantado. Por la gracia del Señor yo le pido que no me equivoque yo nunca, pero yo trato de ceñirme a Él. No me importa lo que me digan los demás y la gente. Yo tengo responsabilidad y yo tengo un compromiso. Y ay de mí si no predicara la verdad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Yo le digo, Señor, que no hable el hombre, que hable el Ruach HaKodesh. Que todo lo que salga de mi boca esté escrito en tu palabra y confirmado con tu espíritu. No hay otra manera, hermanos. Así veas tú multitudes de gente, así veas tú predicadores que hablan muy efusivamente y que hablan muy poderosamente, entre comillas, y que hablan con mucha sabiduría. Obviamente es sabiduría para las personas que no son doctas, pero para los que conocemos, muchas son doctrinas de demonios y son demonios que están predicando desde un altar, están predicando. A los demonios les gusta predicar. Hermanos, ¿cómo les gusta enseñar? Porque van a enseñar cosas, una verdad a medias con una mentira a medias, las funden, las mezclan para llevar a los hombres al engaño y a la perdición. Pero un escogido del Señor, muy difícil va a ser engañado, pero tenemos que estar alertas. Recuerden lo que dice la palabra, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones, amén. Estar siempre alertas de lo que hablan, lo que dicen estos espíritus. Cuando tú oyes hablar del altar a alguien que está hablando y comprobando con la palabra de verdad y diciéndote lo que dice la Escritura, a ese síguelo, a ese óyelo, dijo el Señor, a ese escúchalo. Porque hermanos, a veces a todos, a mí me ha pasado, porque ves un predicador, pero claro, no estaba bien metido con la palabra, todavía era pequeño en el Evangelio, era un niño, y obviamente ves predicadores
y te hablan poderosamente y te bajan la luna, el sol y las estrellas y te dicen, y ves que la gente toda aplaude y ves que hacen un show ahí, ponen las luces y una música tremendamente grande y efusiva y te mueven tus sentimientos y te mueven tus emociones, pero ¿qué te están predicando? ¿Qué te están hablando? ¿Qué te están diciendo? El enemigo lo que hace una cortina de humo, es decir, te deslumbra con todo lo demás. Qué bonito, oye, ¿qué están haciendo? Oye, qué interesante es esto. Pero siempre tiene que ser conforme a la palabra. Y el enemigo pone una cortina de humo para que tú te distraigas con esas cosas y no sigas al Mesías, no tengas la fe en el Mesías. Es como cuando Pedro, que empezó a caminar en el mar y lo empezó a distraer las olas y lo empezaron a distraer el viento, y entonces perdió el enfoque en Yeshua, en la verdad, y se hundió. ¿Qué quiere el diablo? Que te hundas, que te ahogues. Quiere matar, robar y destruir. Entonces dice que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Los diablos saben, los demonios saben, los demonios predicadores saben, porque Pablo dijo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Los demonios dicen, por ahí les entramos por los oídos, y falsifican la palabra. Ellos saben que la fe es por el oír. Dice, estos creen en esto, si yo les hablo, me lo van a creer. Pero el verdadero hijo del Eterno que conoce la palabra, no lo va a engañar, muy difícil. Si se descuida el hijo del Eterno, lo va a engañar, pero no lo va a engañar. Porque si tú tienes la palabra en tu mente, en tu corazón, estás oyendo, estás blindado contra la mentira, contra el engaño. El Espíritu Santo te la saca de tu corazón y te la recuerda en tu mente. Y te dice, no, mira, él te está diciendo esto, pero en mi palabra yo digo esto. Caray, entonces es cuando te quedas y empiezas a entender y a discernir. Amén. Entonces estos espíritus engañadores, hermanos, y doctrinas de demonios se van a manifestar. ¿Cuántos no hemos oído escuchar, no hemos oído hablar a demonios predicadores? Mira, hermano, la persona que no conoce la palabra fácilmente va a ser engañada. Y los que conocen la palabra también pueden ser engañados. Yo puedo ser engañado, pero por eso primero tengo que ir a la palabra antes de consultar algo, antes de creer algo que oigo de otros, o de rabinos, o de otros pastores, o lo que sea. ¿Me entienden? Yo tengo que consultarlo, no nada más porque yo ya. Entonces, yo puedo ser engañado. Yo por eso digo, yo puedo ser engañado. Yo no voy a decir, ay, no, yo nunca. No, yo tengo que estar alerta en ese sentido, para siempre lo que oiga, lo que escuche y lo que vea, lo que hablan esos predicadores, si es conforme a la palabra, entonces, bien hecho, les digo. A esos óiganlos. Pero hermanos, ahora en la actualidad se oyen una sarta de doctrinas, hermanos, bien apartadas de la verdad. Ya no es sana doctrina, es mala y enferma doctrina. Fíjense lo que dice la palabra aquí. Ya vimos que dice que escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora mismo en Timoteo, pero ahora 2 de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo del 1 al 5. Dice así, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Elohim, de Dios, y del Señor Yeshua HaMashiach, de Yeshua el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Le está hablando a Timoteo, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque él sabe, ¿qué él estaba diciendo a Timoteo? Reprende, exhorta, o sea, le dice, redargúyelos, repréndelos, exhórtalos. ¿Por qué? Le repite una vez y otra vez y otra vez.
Y le dice con toda paciencia. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor tenemos que ser pacientes. Amén. Tenemos que estar redarguyendo y tenemos que estar exhortando y tenemos otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque sabemos muchas veces que hay espíritus ¿verdad? En la vida que quieren desviar de la verdadera palabra. Entonces, miren lo que dice el 3. Porque vendrá tiempo, está hablando de este tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, cuando no soportarán la sana doctrina. No les va a agradar la sana doctrina, hermanos. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Pero la persona que soporta la sana doctrina, que aguanta, esta es un guerrero. ¿Me estás entendiendo? Es una persona que está firme. Que, Señor, no, aquí estoy, Señor, estoy firme. Amén. Aleluya. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. A todos nos ha pasado y a veces hemos sido engañados. Por eso yo cuando buscaba le dije al Señor, no, tú dime cuál es la verdad. ¿Me entienden? Yo estuve en otras congregaciones, en otras, cuando andaba en el cristianismo, andaba en una y otra, uno decía una cosa, luego otro decía otra cosa, luego otro decía otra cosa, pues ¿a quién le vas a creer? Y con el mismo versículo, hasta que el Señor me dijo a mí, cuando ya me autorizó Él a mí, que Él me estableció como pastor, me dijo, le dije, ¿cómo? Vas a irte al original, vas a buscar lo original, porque de todo original hay copias, ¿verdad? De todo lo original siempre va a haber una copia. Y en la copia muchas veces se traducen mal las palabras, porque no tienen el conocimiento. Y en la copia, siempre usted vaya a sacar una copia y si la máquina está mal, ¿cómo le va a salir la copia? ¿Sí se ha dado cuenta? Bueno, la palabra original no es copia, sino que fue las copias entre comillas que se hicieron fueron letra por letra en hebreo del original. Letra por letra, usted sabe en las letras, en los signos, en los caracteres de cada letra, haciendo una por una, la tenían que hacer despacito, sin equivocarse los escribas. Letra por letra, porque si se equivocaban, ellos tienen mucho respeto, decían, la rompían aunque fueran a la mitad, aunque ya llevaran medio año escribiendo la palabra, hermanos, porque se aventaban, imagínense, para escribirla toda letra por letra en hebreo. Pero tenía que ser fiel la palabra, por eso esta palabra es una palabra fiel, la Torá, la escritura original es una palabra fiel y verdadera. Amén. Y entonces, pero los espíritus engañadores quieren engañar, dice aquí, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es tener comezón de oír, hermanos? ¿Qué significa tener comezón de oír? ¿Sabe usted lo que significa? Que no oyes porque quieres conocer la verdad a veces, sino oyes porque a ver qué es. ¿Me estás entendiendo? A ver qué dice. Esa es la comezón de oír. A ver. Entonces, yo hablo con ustedes y les digo abiertamente, ustedes primero vean la doctrina. Oigan, por ejemplo, están viendo un canal donde hablan cristianos, ustedes oigan la doctrina que da. Si no va de acuerdo a lo que estamos enseñando aquí con la palabra, pues no, ya saben discernir, no les crean. Amén. Entonces dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Cuántos hay ahorita, hermanos? Así, miren, montones. Ahora, allá en las naciones pueden decir, bueno, ¿y a ti quién te puso? Como a mí me han dicho a mí, ¿a ti quién te puso? A ver, ¿de qué denominación eres? ¿O qué concilio a ti te puso? A mí no me puso ningún concilio. Yo no quería ni ser pastor, hermano. El Señor me convenció hasta 3 veces, yo de terco. Yo no quería ser pastor. Yo le dije no. Y no voy a agarrar el ministerio, no. Y todo se puso ya de acuerdo, entonces ya no me quedó duda. ¿Me está entendiendo?
la persona que iba a quedar aquí, yo le dije, no, usted quédese con el ministerio. Y me dijo, no, yo no, quédese usted. Yo, y ni modo que dejar aquí al garete. Luego, todo se puso por el Señor. El Señor cuando quiere algo, a Él ordena y no hay ningún problema para Él, ¿o no? Bueno, ya estoy de pastor, ya no quiere el ministerio, ¿ahora qué? ¿Dónde lo vamos a hacer? No, pues, dijo Anita, pues ahí. El Señor le puso en su corazón este lugar y ella es la que pone el lugar. Pero no fue el hombre, ¿me está entendiendo? Todo esto fue guiado y dirigido por el Señor. Y esta semilla de mostaza que sembró el Señor aquí llamada Adulam, ha habido ataques del diablo que la quieren destruir, hermano, pero ¿sabe qué? Le dijeron, si es, dice la palabra en el libro de Hechos, si esta es una obra del Señor, no se metan porque no la van a poder destruir. Yo bendigo a todas y siempre las hemos bendecido a todas las iglesias que se pusieron por aquí cristianas. Sí, recuerda la que se puso aquí a media cuadra y luego allá a 2 cuadras hacia la vuelta se puso otra, luego aquí a 4 casas para allá se puso otra y luego acá para esta zona 6, 7 cuadras para allá, a 3 cuadras para allá, 4 cuadras se puso otra. Se pusieron congregaciones de aquí. Yo le dije, Señor, si esas obras son tuyas, bendícelas. Algunas se pusieron, ¿sabe por qué, hermano? Nada más por contender, por llevar la contraria, por decir, no, esos están mal, no, ahí no. Y hasta le decían a la hermana, ¿verdad que le decían, hermana? No, ¿para qué va ahí? Ahí son muy poquitos, váyase a una más grande, allá, aquella. Así le decía abiertamente el diablo, utilizando personas, ¿verdad? ¿Para qué? Mire, porque ¿sabe qué? Aquí es una congregación de guerra espiritual, hermano. Y cuando el diablo oye que aquí se menciona el nombre que es sobre todo nombre, tiembla. Nombre de Yeshua HaMashiach. Se dobla toda la rodilla, lo quieran o no, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua debe de confesar que Yeshua HaMashiach es el Señor, para la gloria de Yahweh el Padre. Si fuera obra de hombre, las demás se empezaron a secar, una a los 3 meses se desapareció. Otra no duró ni 2 meses cuando se desapareció. La de allá también se acabó. La otra de allá se acabó. ¿Y cuál permaneció? Permaneció esta, porque esta está sobre la roca llamada Yeshua. Sobre la roca llamada Yeshua. Porque, hermanos, aquí toda la gloria y la honra es para Él, no para el hombre. La gloria no es para el ministerio, la gloria no es para el hombre, la gloria es para el Eterno. Aleluya. Por eso el diablo se revuelca y se enoja y dice, le digo, mira, a mí me tienes sin cuidado lo que ladres. Me tienes sin cuidado si eres un perro rabioso y furioso. ¿Y por qué? Me dice. Porque tú no estás suelto. Yahweh te tiene agarrado de la correa. Y yo tengo sobre ti, Él me dijo, autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza tuya, diablo, y nada me dañará. ¿Te crees mucho? ¿No eres nadie? No, yo no soy nadie, pero el que está conmigo es el Todopoderoso. Entonces, hermanos, teniendo comezón de oír, dicen los maestros, hay gente que, dicen los demonios, ¿verdad? Los demonios predicadores, hay gente que quiere oír la palabra,
pero es gente que no sabe ni lee la Biblia. Vamos a engañarla. Vamos a usar una persona que se va a hacer llamar maestro, evangelista, pastor, apóstol, etc. Rabino. Los rabinos ortodoxos, cuidado, los veo impresionantes, con sus barbas, con una sabiduría así tremenda y todo, pero no creen en Yeshua, hermanos. Yo oro por ellos para que el Señor los bendiga y les dé la sabiduría de que conozcan al bendito sea Yeshua el Salvador, su Salvador, porque de ellos, de Israel, de los judíos, nació nuestro Salvador. Algún día, dice la palabra, dijo Pablo en Romanos 11, que algún día todos conocerán a Yeshua. Todos se convertirán al Mesías. ¿Cuánto ama a sus hijos el Señor, verdad? A su pueblo, en el cual nosotros estamos injertados, en ese olivo verde llamado Israel. Bendito es el Eterno. Entonces, hermanos, el diablo se aprovecha y dice, hay mucha gente que tiene comezón de oír otras cosas. Tienen comezón de oír. Y ahí van. Oyen a brujos también. Cuando hablan, por ejemplo, en la televisión los esotéricos, ¿verdad? Los que dicen que leen las cartas y que echan el tarot y que tantas cosas, ¿verdad? También las han visto ahí. Y hablan de Dios. Y dicen, no, es que Dios está con usted. Pero puras artes de brujería también ahí. Y la gente pues dice, pues sí, cierto. No conocen nada de la palabra, pobre gente ignorante, ¿verdad? Pobrecito. Pues son llevados como ovejas al matadero. Entonces, tienen comezón de oír, a ver, ¿qué dijo? Que si hago esto me puedo salvar. Que si hago esto me puedo sanar. Que si hago esto puedo ser libre. Y son puras mentiras. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la verdad es la palabra. Entonces, esos maestros se van a ¿cómo se llama? Dice ahí, se van a amontonar. ¿Usted sabe qué es amontonar, hermanos? ¿Usted sabe qué es amontonar? Hay así, hermanos, hay así de maestros. Pero cuando usted va a ver lo que predican, usted dice prácticamente, esto no es del Señor, esto viene de los mismos demonios. ¿Por qué? Porque contradicen la palabra. Hablan mitad de la palabra y lo demás mentira. Para ver si pueden engañar a los escogidos, pero no lo va a poder lograr. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias quiere decir conforme a sus propios deseos desviados. No conforme a la palabra, sino conforme a su manera. ¿Verdad? Como Frank Sinatra, a mi manera. ¿Recuerdan ese cantante que cantaba esa canción? A mi manera. ¿Verdad? Entonces, a veces queremos hacer las cosas a mi manera. Dice el Señor, a tu manera. ¿A la manera mía, dice el Señor, o a tu manera? No, pues a mi manera. Bueno, pues a tu manera. Y el Señor se aparta. Y ahí están, contentos y alegres y sostenidos, y de repente viene el enemigo. ¡Fum! Ya no hay a qué hacer la gente. Se destruyen hogares, familias, vidas, ministerios. Porque no hay otra manera, hermanos, de mantenerse firmes sino sobre la roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. ¿Quién es la palabra? Yeshua. Quiere decir que nos mantenemos firmes sobre la roca, que es la palabra, sobre Yeshua. Y pueden venir vientos de doctrinas, pueden venir tormentas de doctrinas demoníacas, pueden venir predicadores y doctrinas de demonios, y no te va a tumbar, no te va a tirar, porque estás firme en la verdad. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad, o sea, de la palabra, el oído de las personas. Van a oír mentiras. Y se apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Miren, hermanos, hay fábulas judaicas y hay fábulas cristianas de otro tipo. Las fábulas cristianas le dicen que ya sabemos las clásicas, que tienen que celebrar el fin de año, la Navidad,
que hasta Halloween celebran algunas iglesias cristianas. O sea, prácticamente les predican demonios. Sí, son demonios predicadores que utilizan a esas personas como unos agentes de la mentira para engañar. Entonces, y apartarán de la verdad el oído. Hermanos, que nunca se aparte nuestro oído de la verdad del Eterno. Eso es mi oración. Y se volverán a las fábulas, a los cuentitos. Una fábula es un mito. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunas cosas que predican los demonios. ¿Quieren saber algunas cosas de las cuales predican los demonios? Bueno, ahí va. Una de las cuales predican los demonios a la gente es que la salvación no se pierde. Una mentira tremenda esa, hermanos. Los demonios predican a través de personas que la salvación no se pierde. ¿Cuántos no hemos oído hablar a teólogos, a pastores, a ministros reconocidos decir que la salvación no se pierde? ¿De dónde crees que vienen esas enseñanzas? ¿Quién es ese predicador? No es el predicador el que está hablando, es el demonio que está usando ese predicador. Y ahorita lo vamos a demostrar. Váyase usted a ver Mateo 24:13. Mateo 24, versículo 13. Entonces los demonios predican a través de personas que la salvación no se pierde. Porque precisamente ellos quieren que el alma de la persona se pierda, se vaya al lago de fuego. Entonces ellos dicen, la salvación no se pierde. Es una de las predicaciones favoritas de los demonios predicadores. Mire lo que dice 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, si yo recibo al Señor, como dicen ellos, y ya recibí al Señor, y ya mi salvación no se pierde, porque el Señor dice que el que persevere hasta el final será salvo. ¿Entendió? Muchos predican, no, es que la salvación no se pierde. La salvación se pierde. No, es que no se pierde, porque el que recibió al Señor en su corazón ya no está salvación ya para siempre. El Señor dice, hizo un sacrificio para siempre. Sí, yo sé que lo hizo para siempre, pero también dejó otros mandamientos que hay que guardar. Entonces dicen muchos, la salvación no se pierde, pero Yeshua dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si la salvación no se pierde, ¿para qué persevero yo? ¿Me entiende? Pues si no como ellos dicen, si no se pierde la salvación, ¿para qué persevero? Si yo ya recibí al Señor, ya soy salvo, ya no puedo perder la salvación, ¿para qué persevero yo en el Señor entonces? ¿Está viendo usted el engaño, hermano, hermana? Estas son cosas que predican los demonios a través de personas. Se paran en los púlpitos, son evangelistas, son pastores, son teólogos, son apóstoles, se dice, son profetas, se dicen, maestros. Entonces, Apocalipsis 3:5 también, el mismo Yeshua hablando, mire lo que dice Apocalipsis 3:5. Vamos a confirmar lo que estamos diciendo aquí. Y no traje más versículos porque si no nos tardaríamos mucho, con estos bastan. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, si la salvación no se pierde, ¿por qué dice Yeshua que si no vencemos el mal, si no andamos caminando con Él, va a borrar nuestro nombre? Entonces Él mismo se está contradiciendo. ¿Qué? Vea usted, hermano, cómo puede usted discernir y entender cuando los demonios están hablando, están predicando mentiras. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que si no vencemos el pecado, no luchamos por vivir una vida en santidad, podemos ser borrados del libro de la vida. ¿Qué hubo? ¿Ve usted cómo fácilmente se descubren las mentiras del enemigo? ¿Cómo lo hicimos ahorita? Con la palabra, con la bendita Torah.
Entonces, esa es una de las cosas que predican, que la salvación no se pierde, pero ya vimos que sí se puede perder. Hay que perseverar hasta el fin, buscando la santidad, buscando la obediencia, buscando hacer justicia, vivir como a Él le agrada. Amén. Otra cosa, hermanos, que predican los demonios, vamos a ver, que Yeshua no es Elohim. ¿Sí? Hay algunas congregaciones, hermanos, que usted cree que son del Señor, pero ya cuando empieza a meterse y está ahí adentro, dicen, no, mira, y le empiezan a convencer, no, es que Yeshua no es Dios por esto y por esto. Agarran uno que otro versículo, así muy despegados y separados, o un versículo para tratar de convencer a la persona. Pero la Biblia no se discierne así. Por eso Yeshua la palabra tiene salida para todo y enseñanza y revelación para todo. Por eso en uno de los salmos dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, no con un versículo van a hacer una doctrina, no con dos versículos. La suma de tu palabra, cuando tú conoces toda la escritura, cuando tú la lees, entonces tú empiezas a atar cabos, a agarrar las piezas del rompecabezas y todo lo unes y entonces esa es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿Entendimos? Entonces, Yeshua dice que Yeshua no es Elohim. Váyase usted a ver Filipenses 2, versículos 5 y 6. Filipenses 2, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Dice así: haya pues en ustedes, o en vosotros, que es lo mismo, este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Elohim, ¿está viendo? Y muchos dicen que no es Elohim. Él es Elohim, mire lo que hizo. No estimó el ser igual a Dios o a Elohim como cosa a que aferrarse, dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. O sea, era el mismo Elohim, pero se despojó de su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, de sus virtudes y poderes de Dios, de Elohim. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no es siervo. Hecho semejante a los hombres, no es hombre. Se hizo, tomó esa forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, o muerte en el madero. Amén. Entonces, hermanos, ahí claramente dice que Él es Elohim. Y hay muchos versículos más, ¿verdad? Pero para no tardarnos más, les doy ese versículo clarito. Dice, siendo en la forma de Elohim, no estimó ser igual a Dios, no quiso venir con todos sus atributos, con todas sus virtudes, con todo su poder. Dice, sino que se despojó. Es como cuando un rey está sentado, hermanos, ¿verdad? En su trono. Y quiere venir quiere ir a otro lugar, pero se despoja de sus vestiduras de rey. Amén. Y se viste ordinariamente. Y va a una aldea. Como uno común y corriente. Pero es el rey. Sigue siendo el rey, pero dejó sus vestiduras en el trono. Sus vestiduras significan su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, sus virtudes, sus atributos que solo Él tiene como Dios. Eso fue lo que dejó en el trono y vino a hacerse como uno de nosotros, los lacayos, como un simple ser humano, por amor a nosotros. Él es Elohim, aquí está escrito. Amén. Así que ustedes no le crean cuando le digan que Yeshua no es Elohim. Porque recuerden que los demonios predican. Los demonios predicadores, usando personas que se dejan guiar y engañar, o a veces lo hacen a sabiendas, conociendo que está mal lo hacen. Se dejan utilizar por el enemigo. Otra de las cosas que predican los demonios es esto: si no cumples el Shabbat, te pierdes. Si no cumples el Shabbat, te puedes perder. Porque tanto en el cristianismo, como vimos, como en los judíos ortodoxos y otras religiones, dicen cosas, mitad verdad
Imitad mentira. Vamos a ver qué dice Yeshua. Por eso yo lo que estoy diciéndole aquí es lo que dice Yeshua, es su palabra. Amén. Fíjese. Entonces muchos, hasta los del séptimo día, los adventistas, le meten miedo a la gente y le dicen que si no cumples el sábado, que es el día del Señor, entonces te puedes perder. No, eso no dijo el Señor. En los 10 mandamientos dice que descansaremos el día de reposo, que es el día sábado. En los 10 mandamientos. Después vino Yeshua. Vamos a ver qué dijo Yeshua, el mismo Elohim. Váyase usted a ver Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Ya la tienen? Vamos a ver varios versículos. Vamos a ver varios versículos. Podemos ver, si queremos, del 1 al 12. Dice así: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un Shabbat, o sea, en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Tuvieron hambre y ¿qué hicieron? Estaba prohibido que hicieran trabajo de andar arrancando espigas para comer. Cualquier trabajo está prohibido en Shabbat según la ley rabínica, ¿ok? Ahora vamos a ver aquí lo que dice Yeshua. Entonces estos discípulos del Señor tuvieron hambre. ¿Qué tuvieron? Hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, ahora en la actualidad hay muchos fariseos, hermano, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat, en el día de reposo. Pero él les dijo, vamos a ver qué les contestó Yeshua: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, el Shabbat, y son sin culpa? Aquí ahorita mismo yo estoy y muchos están predicando en Shabbat. Entonces, si no se tiene que hacer ningún trabajo, porque predicar también es un trabajo, el ministerio es un trabajo, es un ministerio, ¿me entienden? Entonces no debería de predicar en Shabbat. ¿Para qué predican en Shabbat? Yeshua está diciendo, y dice: si tienen hambre, no están, ustedes dicen que si tienen hambre, no pueden, si tienen hambre, arrancar espigas, porque es un trabajo que no deben de hacerlo. Y luego Yeshua lo reprende y le dice: ¿no han oído cómo David y los que iban con él entraron hasta el templo del Señor y agarraron los panes de la proposición, que solamente ponían ahí los sacerdotes, y comieron de ellos? Y esos panes eran de la proposición, eran para el Señor. Y entraron y comieron de ellos. ¿Qué les está diciendo ahí, hermanos? Nos está diciendo a mí, a usted y a todos, que si usted tiene que trabajar por X motivo el día de reposo, que es el Shabbat, el sábado, hágalo. ¿Por qué? Porque usted tiene hambre, lo hace para comer usted y su familia, y al Señor no le gusta que la gente se quede sin comer. ¿Me entienden? Al Señor no le gusta que la gente se quede sin comer, porque eso le hace daño y puede causarle daño a su vida física, y el Señor lo que más atesora es la vida del ser humano, porque nos hizo. Es lo que más atesora el Señor. Luego sigue diciendo en el versículo 5: ¿no han leído en la ley cómo en el día de reposo, o sea en el Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? O sea que yo ahorita estoy aquí, estoy profanando el día de reposo, porque estoy trabajando, es un ministerio que me dio el Señor. Entonces no debería de trabajar, ni los rabinos deberían de trabajar. Ellos solos, ¿me entiendes? Yeshua no, Yeshua comprende y entiende y sabe todo. Por eso dejó esta palabra, dice. Entonces profanan el templo, profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Qué hago? ¿No tienen culpa? No dice el Señor: ay, los voy a castigar. Eso es una mentira, hermanos. ¿Me está entendiendo? Si usted tiene oportunidad, oiga bien, allá voy.
de guardar el día de reposo, pero como dijo el Señor, no religiosamente, guárdelo. Amén. Eso es de más provecho, porque el Señor está viendo su dedicación. ¿Sí? Pero si usted no puede guardar el día de reposo y tiene 5 niños que mantener y tiene que ir a trabajar en sábado, y si yo le digo, no trabaje el sábado, porque el Señor lo va a castigar, el Señor al que va a castigar es a mí, porque Él se va a ganar el pan para darle de comer a sus hijos y yo lo voy a privar de que se gane el pan. ¿Me está entendiendo? Eso se llama religiosidad y legalismo, y eso no le agrada al Eterno. Luego dice el versículo 6: pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es ese mayor? Yeshua. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del Shabbat. ¿Está entendiendo? El hombre, el día de reposo se hizo por causa del hombre, hermano. No el hombre por causa del Shabbat, o sea, para estar atado al Shabbat, no. Si yo puedo venir al Shabbat y honrarlo, el Señor me da ese privilegio, yo voy a cumplir haciéndolo. ¿Me entienden? Pero ahorita mismo, hermano, mire, allá en Israel, ahorita mismo imagínese usted. ¿Usted cree que andar, por ejemplo, el ejército, los de la Cruz Roja, ¿verdad? Que allá no se llama Cruz Roja en Israel porque se llama de otra manera. Entonces, porque ellos no creen en la cruz, según por los cristianos, ¿sí? En Jesús. Entonces, hay las ambulancias, los médicos, ¿ese es su trabajo o no? ¿Y qué tal si alguien se enferma? Por ejemplo, un médico se le enferma a alguien en el sábado, ¿lo va a dejar morir? No. ¿Me está entendiendo hasta dónde llega la religiosidad, hermano? Si hay un incendio el día de Shabbat, los bomberos no van a ir. Si hay una guerra y los atacan el día de Shabbat, no se va a defender Israel, Mira, a Israel le pasó una vez así. En los macabeos, en los Maccabi, ¿recuerdan? En los macabeos, el enemigo, el país enemigo, los griegos, atacaban el día de reposo. Y los judíos decían, pues es que no podemos hacer nada en día de reposo, y los masacraban. Imagínense, el diablo aprovecha hasta eso. Y cuando se levantó Judas Macabeo, ¿ok? El Maccabi, el que levantó al pueblo, vio que se dejaba matar el pueblo y dijo, no está bien esto, ¿cómo Yahweh va a querer esto? No, ¿saben qué? Aunque sea día de reposo, nos vamos a defender. Tomaron sus armas, nos vamos a defender, porque estos se están aprovechando de eso. Y quisieron volver a atacar al enemigo en día de reposo, pero los resistieron y los vencieron, porque se levantaron en armas. Porque el Señor aprecia la vida, ¿me entienden? Entonces, hermanos, alguien le va a predicar por ahí que si no cumplen el Shabbat, se pueden perder. Pero ya estamos viendo, miren lo que dice el versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, en el Shabbat. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Ajá. O sea, si es Shabbat y se te cae tu oveja en un pozo, ¿la vas a dejar ahí que se muera? Dice, no, aunque sea Shabbat vas, porque Yeshua los veía. Y luego les dice adelante: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el Shabbat, en el día de reposo. ¿Está oyendo? ¿Quién lo estableció esto? Yeshua, el mismo verbo que se hizo carne, el mismo Elohim hecho carne. ¿Qué es hacer el bien, hermano? Si una persona va a trabajar para darle comer a sus hijos, ¿no es el bien?
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la verdad o estamos hablando de religiosidad, de religión o de qué estamos hablando? De la verdad. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, fíjense quiénes tenían coraje contra Yeshua, los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Mira, hermanos, cuando yo predico así, muchos se molestan que conocen de las raíces hebreas y dicen: no, es que él no es judío, él no es mesiánico, él es cristiano todavía. No, no. ¿Sabes qué? Yo estoy hablando no religión, yo no estoy hablando legalismo, yo estoy hablando lo que está escrito en la Torah, y te está hablando el mismo verbo hecho carne. ¿Amén? Y aquí lo estamos viendo, aquí no hay ni para dónde hacerse, está hablando el mismo Señor Todopoderoso. No hay excusa. Entonces, hermanos, una de las cosas que predican los demonios es: si no cumples el Shabbat, te pierdes. Otra de las cosas que predican los demonios: no hagas guerra espiritual, el diablo ya está vencido. ¿Sí o no? Te predican. En iglesias, usted váyase a las ¿cómo se llama? A las presbiterianas, algunas bautistas, algunos judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, te dicen eso. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Por qué el diablo no quiere que tú aprendas de guerra espiritual ni que hagas guerra? ¿Por qué no quiere? Porque cuando tú le das, le duele, hermano. Cuando tú haces guerra, le duele. Aleluya. Bendito es el Eterno. Entonces, no quiere que hagas guerra el diablo, porque te dice: no, ¿ya para qué? Si el diablo ya está vencido. Y el diablo dándole de palos con enfermedades, con pobreza, con destrucción, y dice: ya está vencido. Si los mismos apóstoles nos advirtieron. Mire lo que dice Efesios 6, vamos a ver si no debemos de hacer guerra espiritual. Efesios 6, versículo 11. Efesios 6, del versículo 11 en adelante. Dice así, del 11 en adelante: vístanse de toda la armadura de Elohim, de Dios. Vístanse de toda la armadura de Elohim, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra? Que te pongas vístanse toda la armadura. ¿Quiénes son los que se ponen la armadura? Los que van a la guerra, los guerreros. Pues si no hay guerra, ¿para qué me pongo armadura? Dice, ¿para qué? Dice: para que puedan estar firmes contra las acechanzas. Estas acechanzas quiere decir contra las maquinaciones, contra lo que está planeando hacerte el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oiga, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Si el diablo ya está vencido, ¿para qué nos dice esto? Que todavía tenemos lucha contra demonios. Dice: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen una parte de la armadura del Señor, dice ahí. ¿Cómo dice? Tomad toda la armadura de Elohim, para que puedan resistir. ¿Qué significa resistir? Es una pelea, hermanos, es una guerra, es una lucha, una batalla. Para que puedan resistir en el día malo. ¿Sabe que hay días malos? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay días malos, pero cuando tú haces guerra espiritual, vences al diablo. El que te trae esos días malos y te quiere traer días malos es el diablo. Pero cuando tú conoces la guerra espiritual, lo resistes. ¿Me estás entendiendo? Te ciñes la armadura, lo resistes. El diablo quiere entrar con enfermedad, el diablo quiere entrar con pobreza, el diablo quiere entrar con mentira, con engaño, con destrucción de tu trabajo, de tu negocio, de tu hogar. El diablo te quiere atacar, Balaam te quiere atacar, pero tú tienes ceñida toda la armadura del Eterno y resistes firme en el día malo, y entonces acaba todo, lo vences
estás parado firme en Yeshua. Aleluya, bendito es el Eterno. Desenmascarando al diablo. Aquí estamos para desenmascarar al diablo y a sus mentiras, a sus predicadores, a los demonios predicadores. Entonces, hermanos, dice que nos ciñamos toda la armadura del Eterno para que puedan resistir en el día malo. La gente dice, no, ¿para qué? Ya está vencido, nunca va a pasar nada. Hay un día que te va a atacar. Hermanos, yo te lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Y aquí algunos pueden dar testimonio por experiencia propia que ha venido ese día malo, el diablo atacado. Pero ¿sabe qué? Cuando hemos confiado en Yeshua, haciendo guerra espiritual, manteniéndonos firmes, dice, habiendo acabado todo, o sea, se acabó, ya venciste, luchaste, guerreaste, resististe al diablo. Luego dice, estar firmes, no vas a estar caído, no vas a estar derrotado, vas a estar firme, se va a acabar todo aquel ataque del diablo, lo vences con la palabra, lo vences resistiendo en guerra espiritual. Y entonces, habiendo acabado todo, es decir, habiéndole aplastado la cabeza al diablo, estás firme. La armadura, hermanos, el calzado del Evangelio de la Paz, la armadura, ese calzado estaba hecho específicamente para plantarse bien, que no se desestabilizara ni desequilibrara. ¿Entienden? O sea que cuando pisaba firme, bien parado. ¿Está entendiendo? Vamos a ver otros versículos hablando a ver si es cierto que ya no hay que hacer guerra y que el diablo ya no hace nada. Mire lo que dice Lucas 10:19. Lucas 10:19. Es lo que quiere el diablo, hermanos. Que no hagan guerra. 10:19. Vamos a ver desde el 18. ¿O quieren? No, vamos a ver todo porque está interesante. Del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué es esto de que los demonios se sujetan? Es guerra espiritual, la liberación es guerra espiritual. Amén. Volviendo los 70 con gozo volvieron diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Hermanos, si no hay que luchar, ¿para qué nos da el Señor potestad? ¿Para qué nos da poder y autoridad? ¿Para qué lo queremos entonces? Si ya no hay guerra, ¿para qué quieres tu poder? ¿Para qué quieres tu la unción? ¿Para qué quieres tú el poder del Espíritu? ¿Para qué quieres la sangre de Yeshua? ¿Para qué quieres el nombre de Yeshua? ¿Para qué quieres la poderosa palabra del Espíritu? ¿Para qué si no hay guerra? ¿Entendimos? El 20, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante, salvar nuestra alma, no ir a espíritus engañadores y doctrinas de demonios que nos van a llevar a quién sabe qué rumbo, un rumbo desconocido y que nos va a traer destrucción. Entonces, y para ver otro versículo, para ver quién está hablando aquí, el mismo apóstol Pablo dice así en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Dice así: pero nosotros, hermanos, está hablando Pablo, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué cree que Pablo hablaba de la guerra espiritual, hermano? Porque él sabe que el diablo
Su nombre es Hasatán, el que se opone, el que te resiste, el opositor, el que se opone a la palabra del Eterno, al reino del Eterno. Entonces dice aquí, por lo cual quisimos ir a ustedes, dice Pablo, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Quién es el que te estorba en tu vida, hermano? ¿Y tú crees que se va a ir si tú le dices, quítate, diablito, por favor, quítate de aquí? ¿Verdad? O por ejemplo, que yo empiece a caminar bien y que empiece a obedecer al Señor y que empiece a seguirlo perfectamente bien. Dice el diablo, ¿y a mí qué? El diablo te ataca, sepas o no sepas la palabra. El diablo te ataca, estés ungido o no estés ungido, ¿me entiendes? El diablo te va a atacar siempre. Atacó a Job, hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si anda caminando perfectamente, ¿por qué lo atacó? Porque el diablo no le interesa. El diablo lo que le interesa es, yo lo voy a atacar y si no me contraataca le voy a hacer el mayor daño posible que yo pueda. Pero para eso nos dio el Señor autoridad, lo que vimos de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza. ¿Qué quiere decir? Que se viene con todo, hermano, toda la fuerza. Pero dice, sobre toda esa fuerza del diablo y nada nos dañará. ¿Lo crees eso? ¿Para qué nos da el poder? Dice aquí la potestad. Porque la necesitamos, hermano. Porque si nosotros queremos vencer al diablo nada más con nuestra propia manera de vivir una vida de obediencia, de vivir una vida de santidad, de vivir, eso está bien, pero así no vences al diablo. Al diablo, el diablo te va a atacar. Es como tú, tienes tu hogar, tienes tu casa, eres una persona honorable, tienes tu familia honorable, no se meten con nadie. Pero ¿qué? Los ladrones te preguntan si eres honorable o no. Los ladrones se fijan que eres una buena familia. Ay, es muy buena familia, no le vamos a hacer daño. ¿Verdad que no? Así es el diablo. El diablo dice, sí, es un guerrero, es un siervo, una sierva del Señor, pero no es guerrero. Yo soy guerrero desde el principio. Pero cuando el Señor ve que se levanta un guerrero y una guerrera a temblar, el diablo. No es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Yahweh Sebaot. Cuando tú oras se desencadena el poder del espíritu contra las fuerzas del maligno. Activa los malajim de Yahweh, ángeles del ejército que te están guardando y cuidando. Eso es guerra espiritual. Activas coberturas de guerra y de protección. Eso es guerra espiritual. Atas, amarras, encadenas y echas fuera al diablo. Eso es guerra espiritual. Y eso no le gusta ni le va a agradar nunca al diablo, pues ¿cómo? Pero nosotros, hermanos, conocemos la verdad. Y hasta aquí el Señor nos ha respaldado y nos seguirá respaldando. ¿Cuánta gente aquí que se ha puesto enferma? Alejandro y otros, y de aquí. Ajá. La guerra espiritual, amén. El diablo quiere cortar vidas, quiere destruir el cuerpo, quiere destruir la economía, las finanzas, pero haces guerra. No, diablo. Si tú no haces guerra, el diablo te deja sin nada, hermano. Sin salud, sin dinero. Pero es que yo soy muy bueno, yo busco al Señor, yo soy... Sí, ya sé que eres bueno, le dice el Señor, ya sé que eres bueno, ya sé que me buscas, ya sé que tú buscas dar mis mandamientos, pero al diablo le importa poco, te va a venir y te va a atacar. Yo te he dado poder, a ti autoridad, para que tú holles serpientes, escorpiones y te vayas contra toda fuerza del diablo y que nada te dañe. Amén. Bien, hermanos, creo que aquí la vamos a parar. Porque, ¿sabe qué? Es muy largo y extenso esto. Tal vez después sigamos platicando más acerca de esto. Pero yo quería hablarles acerca de esto porque es muy importante aquí y en todas las naciones, hermanos. Yo sé que los que me vean estos videos, se van a dar cuenta. Yo no les digo, hermanos, que yo tengo toda la verdad, yo no. La tiene la palabra, el bendito sea. Y toda aquella palabra que usted oiga que sale de la boca de alguna persona que está predicando,
que está hablando, usted debe de confirmarla o comprobarla con la Escritura, con la palabra del Eterno. Amén. Si no es así, si no concuerda con la palabra del Eterno, esa no viene de lo alto. Esa viene de la carne, que ha sido motivada por un espíritu maligno para que cree y haga doctrinas falsas, doctrinas de demonios, como vimos en 1 de Timoteo 4:1. Y estás escuchando ahí claramente un espíritu engañador. Es decir, dentro de la persona hay un espíritu demoníaco que está hablando, que está predicando, el demonio está predicando, y se ve a lo mejor muy bien, se ve a lo mejor fabuloso, pero ¿cuál es el contenido de lo que está diciendo? El contenido es lo que cuenta. Si el contenido que sale de los labios de esa persona es conforme a la Escritura, conforme a la bendita palabra, está hablando la verdad. Amén. Y es respaldado por el Eterno. Pues gracias te damos, Padre, por esta palabra. Le damos gracias al Señor. Amén. Allá en las naciones, hermanos, el Señor les bendiga. Escuche esta enseñanza, órele al Señor y haga lo que el Señor le dice. El Señor le ama. No escuche a demonios predicadores. Escuche a aquellos siervos del Eterno que le hablan solamente con la verdad para edificación, para levantarle, para fortalecerle, para animarle y para hacer que su vida vaya levantándose y elevándose a los niveles de lo alto, a estar sentado realmente a la derecha de Yeshua con toda autoridad y dominio sobre la fuerza del diablo. El Señor les bendiga. Amén y amén.